Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, me alegro mucho saludarlos hoy, pues de una manera no habitual, por el tema que estamos teniendo con la luz, con la energía, pues tenemos que acomodarnos a ciertas situaciones. Espero poder, desde mi lugarcito de trabajo, espero poder llevarles la palabra del Señor, un pequeño mensaje. Y bueno, disculparán cualquier interrupción de ruido, pero bueno, lo importante es que tenemos el deseo y el de ustedes también de escuchar la palabra del Señor. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en cuanto a cómo comportarnos, a cómo imitar sus acciones con respecto a los incrédulos, con respecto a proclamar la palabra de Dios. Jesús tenía el hábito de escuchar. Y esto nos lleva a nosotros a tomar la decisión de prestar atención también y de escuchar con los oídos, con la mente, con los ojos y el cuerpo. Todo esto ponerlo en una sola dirección, a la persona que nos está hablando, para que esta persona se sienta valorada por quien la escucha, en este caso nosotros. Jesús nos mostró cómo escuchar. Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Imagínense que aún continúa escuchando las oraciones de millones y millones de personas todos los días, 24 horas cada semana, cada segundo. Increíble el poder de nuestro Señor. Jesús escuchó no solo con los oídos, también lo hizo con los ojos, con la mente y con el cuerpo, con todo su ser. Las personas recibían su completa atención. Al escucharlo, Jesús hizo que las personas se sientan valoradas. Miren, hermanos, la gente rara vez recordará su consejo, pero lo que sí va a recordar es que usted lo escuchó. En primera instancia, una persona siempre va a valorar que usted le haya escuchado. La palabra de Dios nos da algunos ejemplos de lo que hizo Jesús. Por ejemplo, en el libro, vámonos a Marcos capítulo 10, versículo 21. Encontramos aquí el relato el título dice El joven rico. El libro el capítulo 10, versículo 21 dice así. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús se tomó el tiempo para escuchar los argumentos que tenía este joven, tratando de evidenciar que él había cumplido todos los requisitos para alcanzar la vida eterna, pero claramente el Señor lo expuso, pero él tuvo el tiempo de escucharlo. Jesús lo miró intensamente, miró a los ojos de este joven, que él trataba de un atajo hacia una vida eterna. Jesús no lo desanimó, pero lo escuchó. El joven se fue sin alcanzar salvación. Dice el relato que el joven se entristeció y se fue. Sin embargo, supo que había sido escuchado. Había sido escuchado por el Salvador. Cuando las personas se alejan de nosotros, deben sentir que fueron escuchadas, hermanos. Puede que no estemos de acuerdo con ellas y que discrepemos en nuestra manera de pensar, pero debemos escucharla. Es un mandato del Señor. Otro relato que también nos da un ejemplo aquí de Jesús al escuchar. Mire, a un intelectual. Vamos al libro de Juan capítulo 3. Estos pasajes son muy conocidos. Todos conocemos quién era Nicodemo. Entonces, Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Él era un intelectual, pero Jesús no discutió con él. Simplemente lo escuchó, le permitió expresarse y luego compartió la verdad. Miren, en el versículo 2 dice que él vino de noche a Jesús. Imagínense nosotros, hermanos, el interés de Jesús. Si alguien toca la puerta de nosotros en la madrugada, yo creo que pensaríamos una, dos y tres veces al abrir, y mucho más ahora en los tiempos que vivimos, tiempos muy peligrosos.
Pero bueno, aquí vemos que Jesús no le importó y vino de noche y abrió la puerta y él estaba dispuesto a escuchar. Entonces, Nicodemo le dice, sabemos que usted es de Dios por las cosas que hace. Entonces Jesús se tomó el tiempo de escucharlo y después explicarlo. Desde el versículo 5 al versículo 8 Jesús le explica el nuevo nacimiento y cómo debería de volver él a tener este nuevo nacimiento para tener la salvación. Y aún así, Nicodemo, él empieza a decir cómo, a razonar de una manera carnal, porque él no entendía de lo que Jesús le estaba hablando. Y hace esta pregunta en el versículo 9, ¿cómo puedo hacerse esto? Bueno, Jesús le explicó después de escuchar sus argumentos terrenales. Y esto, hermanos, también es un consejo para nosotros. Cuando escuchemos a alguien que no es creyente, cuando hablemos con un no creyente, debemos hacerlo con sabiduría. Recuerde que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y si esta persona no ha tenido ese paso de arrepentimiento, no ha nacido de nuevo, pues obviamente no va a entender nada de lo que nosotros podamos decirle. Es por eso que hay que tener mucho tino y no enfrascarse en una discusión. Muchas veces cometemos el error de presentar, decir cosas como no, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Sí, son verdades espirituales que la Biblia muy marcadamente lo afirma. Pero nosotros tenemos que tener ese amor, esa paciencia y mostrarles a las personas que nos interesan. Debemos escuchar con paciencia, debemos crear un vínculo. Una vez que creemos ese vínculo, tendremos la atención para hablarles. Mire, lo que la gente realmente necesita es un buen oyente. Jesús era un buen oyente. Jesús escuchó a la mujer en el pozo. Esta historia también es muy conocida. Vamos a Juan, estamos en Juan, vamos al capítulo 4. Ahí está en el capítulo 4, vemos este relato desde el versículo 7 al 9. Esto es muy conocido, pero leámoslo, ¿no? Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, Jesús hace con su pregunta, con este gesto de pedir agua, que podemos nosotros utilizar cualquier gesto, cualquier saludo, para entablar una conversación con alguien que no conoce al Señor. Pero Jesús crea esta conversación y la mujer se sorprende y empieza a decir, ¿cómo tú siendo judío que hablas conmigo? Bueno, crea ese vínculo de conversación y abre la puerta para que Jesús le muestre el Evangelio. Jesús escuchó con amor y cuidado a esta mujer que había sido usada y abusada por los hombres. Había tenido una vida terrible. El haber sido escuchada la llevó a ella a recibir a Jesús como su Salvador personal. El mundo estará abierto al mensaje del Evangelio si nosotros primero escuchamos con amor, con amor sus dolencias, si escuchamos sus penas, sus frustraciones, sus dolencias. Pero el Evangelio estará allí, se abrirá una puerta para que por medio de esa situación nosotros podamos presentar a Jesucristo. Jesús escuchó al hombre en el estanque de Betesda. Esta historia también la hemos escuchado. Estamos en Juan, avancemos al capítulo 5 de Juan, y versículos 5 y 9 nos habla de este relato. Capítulo 5 de Juan, versículos 5 y 9, dice así la palabra de Dios. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Este hombre, hermanos, había estado paralítico durante 38 años. Jesús se detuvo, lo escuchó y lo sanó. Nuestra manera de escuchar puede traer sanidad a los que han sido heridos por otros. No es que nosotros tengamos el poder para sanar ni curar a nadie, lo hemos aprendido en la iglesia. Nuestro pastor Michael nos está enseñando sobre los dones temporales y los dones permanentes. Pero la palabra de Dios tiene el poder, hermano, para sanar las heridas del alma, del corazón. Cuando el Señor los invita, le dice: vengan a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bueno, literalmente no está hablando de alguien que va con un peso ahí. Está hablando de las cargas del alma, de las aflicciones que son producto del pecado y de la relación que está quebrada con Dios. Entonces, la palabra de alguien de aliento, de escuchar y aconsejar y mostrar las palabras del reino, pueden traer sanidad a las heridas que el mundo ha causado en las personas, hermanos. Jesús escuchó a la mujer sirofenicia. Estamos en Juan, vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos. Hace semanas nuestro pastor también nos estuvo enseñando con respecto a Marcos capítulo 7, y justamente nos explicó un poquito de lo que sucedió aquí con la mujer sirofenicia. Capítulo 7, del versículo 24 al 30, vamos a leer 24 al 30, ok, estamos allí. Versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Entonces la hija de esta mujer estaba poseída, como dice aquí, un demonio la estaba atormentando, había hecho terrible su vida. Jesús se tomó el tiempo para oírla y echar fuera al demonio. Esta conversación que tiene, Jesús le dice: mira, no puedo hacerlo por ahora. Y ella le dice: bueno, por favor, ayúdame, misericordia. El Señor accede de ver la fe de esta mujer. Entonces, es lo que nosotros también debemos mostrarle a las personas: misericordia. Muchas veces cometemos el error, hermano, de porque nosotros hemos sido ya rescatados y otra persona aún está en su necedad, en su pecado. Tal vez decir: no voy a perder el tiempo con esa persona, pero eso está mal, hermano. Debemos mostrar misericordia porque nosotros también estábamos en el mismo lugar, y Jesús y el Señor nos ha perdonado, a pesar de que no lo merecíamos. Esas personas tampoco se lo merecen. Sin embargo, el Señor muestra su gracia con estas personas. Entonces, hay muchas personas heridas en nuestro alrededor. Un solo oído atento, como el de nosotros, como el que tuvo Jesús ese día, puede hacer la diferencia, hermano. Dios puede colocar a usted en un lugar y en el momento exacto para escuchar a alguien que necesita palabras de esperanza, que necesita palabras de alivio, que necesita la verdad. Hermanos, el Señor nos ha rescatado porque nos ama, y nosotros debemos vivir en ese amor también. La primera obligación del amor es escuchar y tratar siempre de alentar, tratar siempre de animar. Mire, Jesús escuchó a los niños. Muchas veces nosotros no queremos interactuar con un niño, pero mire lo que hace Jesús. Estamos en Marcos, ahora vamos al capítulo 10 de Marcos. Estamos 10, versículo 13 al 16. Aquí vemos al Señor Jesucristo. Dice que, versículo 13, dice así, que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viendo Jesús, se indignó, se enojó,
Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Miren, Jesús no despedía a los niños. Antes decía que lo dejaran acercarse. Todo lo contrario, o sea, los escuchó, se tomó el tiempo para oír lo que ellos estaban diciendo. Los niños son muy apreciados por el Señor Jesús. Nosotros debemos tomarnos el tiempo para escuchar lo que sus pequeños corazones están tratando de expresar. Esto lo hará sentirse apreciados y sin duda nosotros también vamos a aprender mucho. Los niños tienen una inocencia que no tienen malicia. Muchas veces con expresiones de los niños, pues nosotros aprendemos. Cierta vez escuché un predicador que decía, y contaba una historia, que el niño va y le dice al papá, papá, ¿de qué porte es Jesucristo? Y bueno, el papá no sabía qué decirle, le dice, bueno, creo que Jesucristo debe ser de mi porte, un poco más grande que ti, hijo. Y él contento dice, wow, qué lindo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Le dice el papá. Porque si Jesucristo vive en mí, cuando la gente me vea, lo va a ver más a él que a mí, porque es más grande. Espectacular. La inocencia de un niño nos da una gran lección, que es así como debemos pensar nosotros. Que la gente vea a Jesucristo y no a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos impide, hermano, muchas veces tener este hábito de escuchar a los demás? Podemos decir que estamos demasiado ocupados, no tengo tiempo para escuchar, falta de interés, simplemente no me interesa lo que otra persona tenga que decirme o está diciendo. Orgullo, prefiero hablar de mí, no de los demás. Distracciones, muchas cosas pueden distraernos, hermanos. Pero debemos formarnos este hábito de escuchar. Debemos de implementarlo, debemos ejercitarlos. Cuando esté con alguien, bríndele a esa persona toda la atención. Este es un primer punto. Haga a que esa persona sienta que ella es lo más importante para usted. Este es un factor que le dirá a esa persona, usted me importa, usted me interesa. Esa reacción va a tener esta persona. Segundo punto, abandone todo lo que está a su alrededor para escuchar. Este es un olvido planificado, o como decimos, a propósito. ¿Por qué? ¿O cómo? O sea, usted decide dejar todo lo que está a su alrededor para brindarle toda su atención a esta persona. Eso le demostrará que usted respeta su tiempo. Son cosas que hacen que la otra persona se sienta que tiene la atención, que usted está dispuesto a escucharla, que usted está dispuesto, que le interesa. Eso es lo que más impacto puede tener en una persona, que sepa que usted es importante para él. Punto 3, mire directamente a los ojos de esta persona. Mire, se sorprenderá del poder que tiene el mirar directamente a los ojos de la persona cuando se trata de escucharla. Los ojos son la ventana del alma, como dicen por ahí. Si usted hace esta práctica, esta persona se sentirá cómoda con usted. 4, ponga su cuerpo en posición que diga, estoy escuchándote. Haciendo esto, usted dejará de escuchar aquí se sorprenderá del lenguaje que tiene su cuerpo al indicar que usted está poniendo atención. Esta persona se dará cuenta que usted está haciendo todo para escucharla. Miren, el punto número 5. No piense lo que va a responder de lo que la persona está diciendo. Miren, muchas veces nosotros comenzamos a escuchar a alguien y mientras escuchamos a esa persona, en nuestra cabeza estamos pensando lo que le vamos a decir, quizás el versículo que vamos a utilizar. Pero hermanos, eso es un error. Porque mientras nosotros hacemos eso en nuestra mente, estamos perdiendo y nos estamos desviando y no vamos a captar realmente lo que la persona nos quiere decir. Vamos a despistarnos. Debemos escuchar a esa persona primero. Debemos escucharla atentamente, dejar que ella exprese sus emociones. Quizás quiera abrirse con usted,
qué sé yo, quiere confesar algo que la atormenta. Y si nosotros estamos, al mismo tiempo que la miramos, estamos pensando ya en lo que vamos a decir, nos podemos perder y perder el enfoque de lo que realmente la persona quiere decir. Entonces, debemos refrenar ese deseo que muchas veces tenemos de hablar. A veces la persona está hablando y nosotros ya queremos decirle, sí, la Biblia dice esto, o qué te parece esto, y está mal. Debemos tener la paciencia, refrenar nuestra lengua para esperar con sabiduría y poder guiar a esta persona. Bueno, otro punto es que no juzguemos o no presuponga lo que la persona le va a decir antes que lo diga. Permita que la persona tenga libertad de decir lo que desea decir. No escuche con actitud de yo sé lo que me vas a decir. Por eso le voy a responder adecuadamente. No, esperemos, hermano. Esta es una forma de prejuicio. El prejuicio de lo que la persona dirá. Esto no solo pondrá en riesgo la oportunidad de captar el asunto principal, sino que además podrá conducir a la persona a una situación vergonzosa. Debemos tener mucho tino, mucho cuidado, hermano. Nosotros hemos sido puestos aquí por el Señor después de habernos rescatado del pecado, de habernos perdonado, para hacer luz, para hacer sal, no para emitir juicio, sino para con sabiduría tratar de ayudar a esta persona como lo hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no juzgaba. Me encanta ese relato cuando sacan a la mujer sorprendida en adulterio y los fariseos quieren apedrearla. Y Jesús le dice después, dice que lance el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Obviamente todos se retiraron. Y cuando levantó a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella pues le dice, no están, Señor. Y él le dijo, bueno, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Wow, el Señor, el Dios encarnado haciendo esto. ¿Y por qué nosotros tenemos que muchas veces emitir juicio? No nos corresponde a nosotros nos corresponde guiar. La cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. O sea, este punto es escuchar, esperar, tener paciencia. Lo que no se ha dicho puede decir mucho acerca de las necesidades y las actitudes de la persona que habla. Esto es escuchar con un tercer oído, tal vez los oídos espirituales. Hermanos, nosotros hemos sido rescatados para andar en buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Y la gente nos va a ver diferente. Se van a acercar muchas personas a querernos hablar de sus problemas, a querer buscar un consejo. Y es cuando nosotros debemos estar preparados, hermano, con mansedumbre, con una buena actitud, con reverencia. Tenemos que tratar de ayudar a estas personas, no con nuestras palabras, sino con lo que dice el Señor. Recuerde que son almas muy valiosas para Dios. Y usted que está puesto en esta tierra justamente para que sea ese siervo que cumpla los mandatos de Dios y hacer discípulos. Mis queridos hermanos, espero que este pequeño mensaje haya sido de agrado para ustedes. Disculpen cualquier ruido, pero bueno, el deseo de servir siempre está. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que Dios los bendiga y déjenme orar para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este mensaje, Padre. Ayúdanos a ser buenos oyentes, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener las palabras adecuadas, con sabiduría para guiar. Porque una palabra bien dicha, Señor, y un consejo bien dado a la luz de la Biblia puede salvar almas, Señor, y puede traer, como lo hemos visto en los ejemplos de los pasajes, Señor, que personas se rindieron al Señor después de haber escuchado al Señor Jesucristo y hablar de sus problemas, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por esta bonita tarde, Señor, noche que ya mismo se termina, y bendice la vida de mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Chao, chao, chao.